Estamos en el marco de los 50 años de la Feria del Libro de Buenos Aires en la Rural y tengo acá a nada más ni nada menos que a Claudia Piñeiro, una gran escritora oriunda de Bursaco. Bienvenida, Claudia, un placer tenerte acá y poder entrevistarte. ¿Cómo estás? Muchas gracias, gracias por el interés. Estamos súper bien, la feria es un éxito impresionante, está lleno de gente, ya lo habrán visto, así que da gusto que tanta gente pueda aprovechar lo que ofrece la feria, encontrarse con los autores, recorrer los stands, en el mejor de los casos comprar libros, porque también hay libros con descuentos y también con el ticket de la entrada te dan un bono para comprar libros, así que bueno, yo creo que es el evento cultural más importante de la Argentina, ¿no? La verdad que sí. Te quería, hay un tema muy importante que me llama muchísimo la atención de tus libros que tienen que ver que decís cosas que muchos escritores quizás no se animan a decir o escribir. Bueno, no sé, puede ser, pero yo creo que alguna vez me dijeron que tengo como la característica de levantar la alfombra para que se vea la tierra que hay debajo de la alfombra, ¿no? Y a mí eso me gusta como obligar a mirar algo que quizás el resto de las personas prefieren negar. Y siempre creo que asumiendo esos temas como sociedad, tenemos posibilidad de discutirlos, de mejorarlos, de que pasen cosas, ¿no? Y si lo tapamos es más difícil. En varios de tus libros vos tocas distintas temáticas respecto a las mujeres, bueno, hablas del aborto en algunos libros, o de violencia de género, este tipo de temas, hace bastante tiempo que los venís tratando. ¿Eso es algo que a vos siempre te tocó o con el tiempo que empezaste a escribir lo fuiste descubriendo que eran temáticas que te interesaban retratar en tus libros? Esos temas siempre me interesaron. Lo que pasa que el hecho de escribir es que hace que aparezcan tus obsesiones, son parte de mis obsesiones. Después el debate público hace que aparezca en el debate público, porque como bien vos decís, Elena Sabes es del 2007 y tuya, por ejemplo, que es la primera vez que aparece el tema del aborto, es del 2005, que hay una joven que evalúa hacérselo y no se lo hace, porque tampoco es porque haya ley de abortos que todas las mujeres se van a ir a hacer un aborto, sino es que simplemente es la posibilidad de que lo puedan hacer dentro del sistema de salud y con el cuidado que requiere, ¿no? Pero ya desde el 2005 aparecía y quizás hay personas que se enteraron qué pensaba yo con respecto a eso cuando apareció la discusión pública recién en el 2018, pero están presentes desde el primer libro, ¿no? Exacto. Y bueno, justo hablando de Elena Sabe, es una historia que sucede en Bursaco, en el conurbano, en Almirante Brown, que es de donde nosotros venimos. Bueno, también sé que leí Catedrales y sucede en Adrogué. ¿Son lugares que se te ocurrieron en primer lugar, por ahí quiero escribir una historia en estos lugares que a vos te marcaron, en los que vos creciste? ¿O primero pensás la historia y la traducís o la trasladás a esos espacios? Mira, son los lugares que conozco y cuando empiezo a pensar una historia, empiezo a pensar personajes, aparecen esos personajes. En Una suerte pequeña también está, en Un comunista de calzoncillos también está. Elena sabe, mira qué gracioso que una vez una amiga me preguntó de qué estaba escribiendo. Le dije, estoy escribiendo la historia de una mujer que la hija apareció colgada en el campanario de la iglesia y me dice, transcurre en Bursaco. Y era gracioso porque cuando nosotros éramos chicos, 2 veces vimos bajar cuerpos del campanario, ¿no? En Bursaco, cuando te querías suicidar, o te colgabas del campanario o te tirabas abajo del tren. Era como que era lo que conocíamos de nuestra infancia, ¿no? Entonces te quedan esas... Rilke dijo, la patria es la infancia. Es como que volvés siempre a ese lugar. Y entonces yo le tenía que hacer recorrer algunas calles a Elena y le hice recorrer las calles que eran desde mi casa hasta la estación de tren. Sí, sí. Y en otras novelas trato de salir un poco de Bursaco porque a lo mejor los personajes, por ejemplo en Catedrales está entre Adrogué y Mármol, ¿no? Porque está la iglesia San Gabriel. En Una suerte pequeña, que es una clase social un poco más alta, está en Banfield más con los colegios ingleses de esa zona y Lomas, pero siempre es la zona que más conozco, ¿no? Claro. De grande yo ya viví para la zona norte, en Delviso, pero es otro momento de mi vida, ¿no? Los recuerdos más fijados de la infancia son con la zona sur y mis amigos, que yo conservo todos mis amigos de aquella época, ¿no? A veces me dicen, ¿de dónde tenés todos estos amigos? Sí, hace 60 años que somos amigos, ¿no? Desde la escuela primaria que somos amigos. Y seguimos manteniendo y yo vuelvo mucho a la zona sur, a los cumpleaños, las reuniones que organizamos. Tengo parientes todavía allá también viviendo, así que Claro. sigue estando muy presente para mí. Claro, seguís siendo como, te identificás como soy de Bursaco. Además, en alguno de los currículums aparece, y me acuerdo que una vez estaba en Alemania y
cuando leen el currículum en Alemania, yo no entendía nada de lo que decían en alemán, pero en un momento dicen Bursaco y dije, uy, dijo Bursaco, porque claro, se ve que decían nacida en Bursaco. Claro, claro. Hay muchos tópicos que están ligados un poco a la vida real en tus libros, lo vuelvo a reiterar. ¿Cuál es tu disparador? ¿Tiene que ver con algún conflicto, alguna problemática, algo ligado a lo personal? Porque parecen tan reales los libros. Siempre son imágenes disparadoras que yo no sé exactamente de dónde vienen. Esas imágenes pueden venir cargadas de cosas que me pasaron en la infancia, de sueños. Tiene algo de la categoría de los sueños, viste que no sabes por qué soñás lo que soñaste. Bueno, acá también. Capaz que decís, eso es porque en la infancia tal cosa, porque vi tal película, porque leí tal libro. Se mezcla todo eso y aparece una imagen disparadora. Yo dejo esa imagen disparadora que se macere, que me quede dentro de la cabeza un tiempo, empiezo a ver cómo se mueven esos personajes, cuáles son sus conflictos, y cuando entiendo eso recién empiezo a escribir. Muchos de tus libros fueron llevados al cine, ¿no? ¿Vos considerás al cine como parte de por ahí tu formación, te interesó? ¿O simplemente por ahí dio la casualidad de que los libros que escribís, las historias, pueden tener ese potencial? Digo, a la hora de escribir, ¿crees que te influenció el cine? ¿Sos cinéfila, algo así? Bueno, yo por lo pronto hice la carrera de guionista, estudié guión, escribí guiones de televisión. En alguna época que ustedes ni existían, yo escribía esas comedias que veía todo el mundo como Amigos son los amigos, Grande Pa, que son... yo escribí, esas no las escribí yo, pero escribí Trillizos, por ejemplo, que era una de Franchella, Claro. o Yago, Pasión Morena, que era una novela, o Resistiré, que era otra novela. Entonces yo tengo un entrenamiento como guionista, Claro. pero de todos modos, las novelas mías que fueron llevadas al cine, yo no hice los guiones, porque es como que yo las escribí y no me interesa mucho el proceso de adaptar mis novelas. Pero sí hice guiones, bueno, el último que hice fue El Reino para Netflix. Yo tengo un estudio de guionista. Y ayer justo almorzaba con Guillermo Sacomano, que fue mi gran maestro, y decía, nosotros nos llevábamos bien porque los dos veníamos de otro lugar, que no es la literatura como aprender literatura, sino que él venía de los cómics y del periodismo, y yo venía de los guiones cuando empecé a estudiar en su taller, y él siempre lo que decía es que todo lo que traemos hay que ponerlo a favor de la literatura, o sea, que no te coma el guión en una novela y que no sea un guión la novela, que sea una novela, pero si al hacer guiones aprendiste determinados recursos del suspenso, de cómo estructurar una historia, de cómo mantener una trama, que te sirven para la novela, usalos a tu favor, ¿no? Claro. Bueno, nombraste a Sacomano y al periodismo, y vos hoy en día tenés quizás una voz más dentro del debate público. Bueno, tenés tus columnas en la radio, a veces escribís columnas también. ¿Te sentís identificada con el periodismo en algún aspecto? ¿Cómo surgió eso? A mí me encanta el periodismo, tengo muchísimos amigos periodistas. No me digo periodista a pesar de que tengo una columna en la radio hace más de 10 años con María O'Donnell y que escribo habitualmente notas periodísticas, como ahora en Cenital, por ejemplo, que escribo todos los meses. Porque yo no estudié periodismo, yo no soy periodista, yo soy una escritora que hago columnas, ¿no? Entonces no me gusta como arrogarme una cosa que no, pero evidentemente me atrae. Hay periodistas en Betty Boo, en Las Maldiciones, en La Muerte Ajena. Tengo muchísimos amigos periodistas, me interesa lo que les pasa, me interesa revalorizar el lugar del periodista que hoy está tan golpeado desde el poder, ¿no? Y decir... que una democracia no puede ir adelante si no tenemos buen periodismo. Me interesa mucho el periodismo de firmas. Llega los domingos y digo, a ver, decime la nota de tal o cual que son los que sigo por las firmas, porque en este mare magnum de noticias falsas o de noticias hechas con inteligencia artificial, empieza a aparecerte noticias que decís, pero ¿quién firmó esto? ¿Vale la pena leerlo o no? Pero si yo sé que lo firmó tal, puedo estar de acuerdo o no, me puede gustar más o menos, pero hay un trabajo profesional ahí, me interesa mucho. Y por otra parte, todos mis chats más activos, donde más converso, son con periodistas, son con amigos periodistas, porque me divierte mucho la materia que ellos manejan, que es la noticia, la actualidad, ¿no? Sí, bueno, y además es algo que en tus libros se ve un montón. Es como que medio tus libros o tus historias parecen en cierto punto... escuchaba en una charla con Julia Mengolini que tuviste como medio premonitorias. Bueno, con el Reino pasó un poco esto de la venida de este nuevo gobierno que tenemos. ¿Sentís eso? Yo digo que mis novelas son muy contemporáneas, son muy del aquí y ahora, excepto Un comunista de calzoncillos que cuenta una historia de la época de la dictadura. Todas las obras son absolutamente contemporáneas y están contando el momento actual. Lo que pasa es que eso es lo que hablábamos con Julia, que los escritores tenemos las antenas muy paradas. Entonces, lo que está sucediendo, tenemos como la posibilidad de detectarlo muy rápido y además bajarlo a palabras, ¿no? Entonces, quizás otras personas están viendo que hay algo que puede ir para tal lado, pero no lo detectan con tanta claridad o no lo pueden bajar a palabras porque no son escritores. Nosotros sí, entonces muchas veces nos anticipamos, no porque es antes, ya está.
La cosa ya está, lo que pasa es que no todo el mundo hasta ahora, hasta ese momento, pudo bajarlo a palabras. Es un poco lo que le pasó a Kafka con la Metamorfosis. Muchos dicen la Metamorfosis era premonitoria del nazismo, ¿no? En realidad él ya veía todas las cuestiones que había de antisemitismo y demás, y las escribió antes de que toda la sociedad se diera cuenta, ¿no? Claro. ¿Qué sentís que se gana o se pierde en tus obras literarias después cuando se plasman, digamos, ya sea en el teatro o en el cine o en una serie como por ejemplo en Netflix? Yo creo que siempre se gana porque el que leyó la novela y eso es otro hecho artístico donde a lo mejor van personas que no hubieran leído la novela y después de ver la obra de teatro van y leen la novela o después de ver la película van y leen la novela. Entonces me parece que siempre es ganancia, por decirlo de alguna forma. Hay directores en el cine y en el teatro que le agregan su propio valor, hay actores y actrices que le agregan su propio valor y yo creo en ese trabajo de conjunto. El trabajo del escritor y de la escritora es muy solitario, entonces vos escribís una novela sola prácticamente, excepto, bueno, está tu editor, están los correctores, están la gente que te edita el texto, pero la verdad es que la escribís sola. En cambio, cuando ese texto pasa a ser parte de un proceso de representación, ya es un producto cultural de un grupo humano donde cada uno somos algo, ¿no? Entonces, yo no estoy esperando ver qué diferencia hay entre ese audiovisual o esa obra de teatro y mi texto, sino qué le sumaron, ¿no? Eres súper, así es. Sos una persona, un referente para nosotras, viajaste por el mundo. Vuelvo a tu lugar de origen, Bursaco. ¿Qué significa Bursaco para vos? Bueno, Bursaco es como, como dije antes, citando a Ril, que la patria es la infancia, ¿no? O sea, muchas de mis referencias tienen que ver con ese lugar, es el lugar donde nací, donde tenía la casa familiar con mis padres, mi hermano, en la casa de al lado vivían mis abuelos, siguen viviendo el único tío que me queda vivo y mis primos y los hijos de mis primos hoy, pero además tengo montones de amigos donde nos vemos habitualmente y ¿sabés qué tiene? Las amistades de la infancia conocieron a mis padres, conocieron quién era yo cuando era chica, hay como un código ahí muy íntimo, amoroso, ¿no? O sea, es como que no les puedes mentir, no les puedes caretear una cosa porque ellos saben perfectamente quién sos y de dónde venís, se alegran con tus éxitos, que también es algo sumamente amoroso de parte de ellos. La verdad que para mí es eso, ¿no? El cariño de la vida compartida durante muchos años, ¿no? Un poco yendo a hoy, a estar acá en la Feria del Libro, 50 años, me llama la atención que en el acto, o sea, en la apertura, fueron 3 mujeres las que encabezaron y medio que estamos en una época que parecía ser que en Argentina las que más representan a la literatura o los nombres más escuchados son de mujeres. ¿Por qué crees que es eso? ¿Estamos en un buen momento o quizás las mujeres tienen algo para decir en este momento? Creo que fueron muchos años de ocultamiento y de ponernos en otro lugar y entonces ahora llama la atención que aparezcan cuando siempre deberían estar. Las 3 escritoras que abrieron la feria, Selva Almada, Gabriela Cabezón Cámara y Leila Guerriero, podrían haber abierto solas la feria porque tienen un peso específico dentro de la literatura argentina y del periodismo argentino como para abrirla solas. Bueno, como eran los 50 años, decidieron hacer un diálogo, está perfecto, pero en todos estos años, cuando yo abrí la feria, era la tercera mujer que abría la feria y habían sido 46 o 47 sesiones, o sea que para las 50 tenemos 4 que abrimos antes, porque después de mí vino Liliana Hecker, antes estaba Griselda Gambaro y Luisa Valenzuela, y ahora 3 que fueron juntas a un acto. Entonces ahora hay 7, pero en realidad la desproporción es mayúscula. Entonces si el año que viene de nuevo hay mujeres, bueno, todavía la desproporción sigue siendo mayúscula. Me parece me gusta mucho la posición que toman, por ejemplo, Pedro Mairal o Federico Jambert, que siempre dice, bueno, les toca a ustedes porque antes nos tocó durante siglos a nosotros, entonces es lógico que les toque a ustedes. Más allá de que hay una cuestión histórica del momento y qué sé yo, son escritoras buenísimas, porque si ellas no tuvieran cómo defender eso con su literatura, no estarían donde están. Están donde están porque lo que escriben merece las traducciones que tienen, los premios que tienen, el éxito que tienen, ¿no? ¿Y vos sentís como entre las mujeres escritoras está algo de colegas, de compañerismo? ¿Cómo se vive por ahí como por ahí pienso en un auge porque están muy de renombre Mariana Enríquez y demás, que mucha gente joven tal vez se acerca a ellas, perdón, y están como formando parte de la cultura popular en algún sentido, pero desde el lado de las escritoras, ¿se siente este compañerismo? ¿Cómo se vive? Yo lo siento sumamente
amable, amoroso, muchas amistades, o sea, Claro. muchas somos amigas entre nosotras, algunas, a lo mejor vos tenés 4 que son tus más amigas y 4 que son las más amigas de otra, pero entre todas tenemos vasos comunicantes muy, muy fuertes. Hemos luchado por muchas causas juntas, ¿no? Por la ley del aborto, por momentos en los cuales las mujeres no eran consideradas, que hacíamos manifestaciones al respecto, ¿no? Cuando en esas épocas en que en las ferias del libro te ponían en mesas que existe la literatura femenina, pero en las mesas de cuento, novela y qué sé yo, iban todos hombres. Entonces, bueno, todas esas luchas las hemos transitado juntas y eso te da mucha comunidad, ¿no? Cuando hablamos de géneros, ¿en cuál te sentís más cómoda? ¿Has escrito libros más largos, otros más cortos? ¿En cuál es el que vos te sentís más cómoda a la hora de escribir? Yo siento que soy novelista y que donde mejor nado es en la novela, que puedo irme por historias secundarias, volver. También escribí cuentos, que me parece un instrumento de relojería muy preciso. Escribo para chicos y escribo teatro, que siempre me resultan las dos actividades como un descanso entre novela y novela, donde me permite usar otro lenguaje, un lenguaje más poético. El teatro me permite un lenguaje poético que el tipo de novela que yo escribo me lo resiente, o sea, es demasiado realista para un lenguaje muy poético. Entonces, cada tanto me gusta escribir todas las cosas que vos nombrás, pero donde me siento más cómoda es en la novela. ¿Hay un próximo libro que se está trabajando? Hay un próximo algo? libro, sí, ¿Se hay un puede adelantar un próximo libro. poquitito? ¿Qué tiene que ver con algo distinto a lo que ya venimos leyendo las mujeres? Bueno, distinto a todo que leen las mujeres, ¿no? Porque todo se pero escribió, esto es como, no sé, es muy particular. Pero Claudia digamos, Piñeiro, es un cuando poco hablamos. distinto a algunos de mis libros anteriores. Como en todos mis libros hay un muerto, porque siempre hay un muerto, pero no necesariamente ¿Por qué un asesino. siempre? Porque me interesa la muerte, porque me parece que es un enigma. O sea, yo no sé lo que va a pasar después. Fui católica cuando mi familia era católica, iba al San José de Bursaco, pero después me reconocí atea, soy atea, tengo una angustia existencial por saber que la vida en algún momento se va a acabar, cosa que en general la gente que tiene alguna fe, que tiene alguna religión, lo vive más tranquilamente. Pero entonces, bueno, en mis libros aparece esta angustia existencial de saber de la finitud de la vida y que algún día nos morimos. Me parece que es uno de los enigmas más importantes que tiene que enfrentar el ser humano, pero no siempre eso implica una novela negra. Elena sabe, a veces algunos me dicen, es una novela negra. Yo creo que no, porque creo que el lector sabe perfectamente lo que pasó antes que Elena, y lo que hace es acompañar a Elena para que sepa, ¿no? Y en la novela esta también hay alguna muerte, pero y hay algo de suspenso, pero no necesariamente, no es una novela negra, es una novela mucho más intimista, y no transcurre en el sur esta, así que no van a poder decir, porque con mis amigas, esta transcurre en Del Viso, que es donde me mudé cuando era mira. más, pero siempre soy más del conurbano sí, y me da risa porque con mis amigos de Bursaco, mis amigas de Bursaco, que tenemos chats, a veces nos mandamos que sale en el diario La Browniana Claudia Piñeiro. Entonces, es gracioso porque nosotros no nos decimos brownianos, nos decimos soy de Bursaco, pero bueno, La Browniana. Así que bueno, van a decir La Browniana, Claudia Piñeiro escribió sobre Del Viso. No nos decimos brownianos, cada uno se adjudica su localidad. Pero mira, te voy a contar una anécdota. Cuando fui a la Feria del Libro de Adrogué hace un par de años, era un día que llovió, parecía que se volaban los techos, era una cosa terrible. Bueno, voy a la charla que era 4 o 5 de la tarde, muy temprano, un día de semana, y en esos horarios es más fácil que haya mujeres que varones por una cuestión numérica, digamos. Y en la fila aparecen 2 señores, señores de unos entre 40 y 50 años, que llamaban la atención dentro de esa fila de mujeres esperando para que les firme. Y traían todos mis libros para que les firme. Y yo dije, mira. Entonces uno de ellos me dice, te trajimos un regalo que nunca nadie te hizo en la vida. Y yo, viste que tengo esta cosa feminista, miro a la mujer que está atrás y le digo, fíjate lo que me dice, ¿no? Como que, ¿quién te cree que sos, más o menos? Y entonces me saca la camiseta de San Martín de Bursaco y le digo, ¿sabés qué? Chapó, tenés razón, nunca tuve un regalo como este, te agradezco, así que tengo la camiseta de San Martín Bursaco gracias a estos lectores. Justo ayer fue el clásico con Bronda Drogué. ¿Y quién ganó? Empataron 0-0. Bueno. Pero se escuchaban los cohetes por todos lados, esto un lío. Bueno, y más o menos como para ir cerrando, estamos acá en la Feria del Libro, a 50 años, siempre estuvo, en los últimos años, este debate de y los libros se van a terminar, lo digital va a reemplazar los libros. Acá estamos, hay un montón de gente, pero también en una situación un poco crítica en cuanto a la economía, ¿no? De lo que sale
comprar libros, que quizás ya no es algo un bien tan accesible para todos. ¿Cómo ves vos esta situación? Estamos a 50 años, viene un montón de gente, pero a la vez del otro lado hay como una situación medio precarizada, imagino para escritores también. Bueno, yo creo que este anuncio de que el libro muere viene de siempre, que desde que yo escribo, escucho esto y de antes también. Y el libro ha demostrado que, por ejemplo, el disco medio desapareció, las películas de los videoclubs desaparecieron, el libro sigue existiendo. Evidentemente es un artefacto que algo tiene, por lo cual no desaparece. Fíjate que los políticos casi todos sacan un libro, no hay político que no saque un libro, o sea que algún valor le da al libro. Y nosotros seguimos comprando libros. Por supuesto que en una economía en la cual no te alcanza para llegar a fin de mes, es probable que no puedas comprar tantos libros como comprabas antes o que no puedas comprar libros. Pero también los libros se prestan, también hay bibliotecas donde se pueden ir a buscar libros. Entonces el libro es un artefacto que sigue estando, o sea, vos un ebook no lo podés prestar, ¿no? Un libro de papel lo podés prestar y lo podés ir a buscar a la biblioteca. Hay muchas formas de seguir leyendo, aunque la economía esté en contra de todo esto. La realidad es que las editoriales no están vendiendo mucho menos que antes, de todos modos. Yo creo que también hay como un valor que le da la gente al libro y a lo mejor ajustás por otro lado, a lo mejor tenés que hacer un regalo de cumpleaños y decís, bueno, un libro, voy a encontrar un libro de menos plata, de más plata, en cambio a lo mejor una camisa no le puedo regalar porque me sale... Y el libro tiene un valor aunque valga menos, ¿no? Yo creo que aprendimos a darle ese valor, creo que está llena de la feria, por eso hay muchas oportunidades, desde saldos que se pueden comprar, hay también una posibilidad que cuando entras a la feria te dan un bono, que ese bono lo puedes aplicar y te sale más barato. Claro. Hay algunas cosas que se pueden hacer durante la feria, pero entiendo que obviamente una familia que viene desde Bursaco con el tren, que tiene que pagar o que tiene que pagar un estacionamiento o que tiene que pagar el boleto de lo que sea y que tiene 4 hijos y tiene que pagar la entrada, y bueno, es un dinero que hoy en general no le sobra a nadie, pero de eso no tiene la culpa el libro, en todo caso lo tiene la economía, ¿no?, del país, y me parece que el libro de todos modos, yo sigo viendo mucha gente leyendo y me pasa que hoy, por ejemplo, fui con varias escritoras que vinieron a la Feria del Libro al Parque de la Memoria, que está ahí en la Costanera, que les recomiendo porque es un paseo que vale la pena hacer. Y hablando de cómo nosotros mantenemos la memoria en ese parque o en la ESMA y cómo leemos, todos los otros países ven a la Argentina como un país donde se lee muchísimo, donde hay muchas librerías, donde hay mucho teatro. Entonces quizás nosotros también somos demasiado exigentes con nosotros mismos. Me parece que leemos más ¿viste cuando la gente dice ya nadie lee? Yo veo mucha gente leyendo y no tenemos estadísticas. Nadie sabe si la gente lee más o menos porque no tenemos estadística de cuánta gente lee. Sí podemos saber si las ventas bajan o suben y eso tiene que ver con la economía, no con las ganas de leer o no leer, ¿no? ¿Qué consejos le das a algún periodista, escritor que quiere lanzar su primer libro o escribir por primera vez? ¿Por dónde arrancar o por dónde centrarse? Bueno, hay dos cosas que te preguntan en general. Una es cómo empezar a escribir y otra es cómo publicar. Porque vos decís, alguien que empieza a escribir. Sí. Bueno, depende. El que empieza a escribir tiene que tener en cuenta que hay 3 cosas que son muy importantes, que es tener apenas de talento. No es que tenés que tener el gran talento porque no todos vamos a ser Borges, no todos vamos a ser Silvino Campo, qué sé yo. Cada uno escribirá lo que pueda escribir, pero sí hay que tener muchísimo trabajo y muchísima paciencia. Trabajo porque escribir una novela lleva años, ¿no? Entonces, si vos lo que querés es escribir rápido para que te lean, para que te publiquen, para poder colgarlo en internet, y eso no va a salir demasiado bien probablemente. Pero si tenés el trabajo metódico de escribir, corregir, volver a corregir, etcétera, y la paciencia para soportar eso y para soportar también rechazos. Muchas veces los libros los mandás a una editorial, no te los leen y te los rechazan, pero la mayoría de las veces no los leen porque tienen demasiados autores dando vuelta. Entonces, para todo eso hay que tener paciencia. Entonces, para publicar es bastante difícil la situación, los presupuestos de publicación se bajaron bastante, las editoriales apuestan mucho a cosas seguras, que saben que van a poder publicar. Por suerte tenemos hoy muchas editoriales independientes que toman las voces más jóvenes o no tan conocidas, pero de todos modos no es fácil publicar. Entonces yo siempre aconsejo lo que yo hice, que es mandar a concursos. Entonces cuando vos mandas un concurso, podés ganarlo, pero aunque no lo ganes, podés quedar entre los finalistas, y aunque no quedes en los finalistas, ya leyó tu texto un montón de gente. A mí me pasó con un libro que no gané, que alguien que estaba en el jurado de preselección me escribió porque conocía a un director de cine que estaba buscando una historia parecida. Entonces, en la medida que tu texto empieza a circular, empiezan a pasar cosas. Hay que elegir qué concursos, no todos los concursos son honestos, entonces hay que saber a dónde uno lo manda porque sabe que ahí, por el jurado que está, o porque sabes que las personas que fueron ganando no están, digamos, muy relacionadas con quien organiza
el jurado, sabes que ahí porque también es feo cuando mandás a jurado a concursos que sabes que están arreglados y a vos decís qué pena tanta ilusión y tanto trabajo en algo así, ¿no? Pero hay muchos concursos donde se pueden mandar cuentos, novelas, etcétera. Hay muchos sitios en Instagram y en otras redes donde te dicen los concursos que están dando vuelta acá en España, en otras partes. Así que lo que les aconsejo es eso, que prueben por ese lado. Claudia, te voy a hacer una pregunta. ¿Existe la posibilidad en algún momento que estés en el streaming de Alta en Vivo, queda en la Casa de la Cultura, Adrogué? ¿Te ubicás? En algún momento, sé que tenés una agenda full, pero quizás posible, antes de todo que es planees el posible, año la podemos tener. Hacemos un íntimo, es Adrogué ahí, en la esquina del Nacional. Claro, Ahí porque meto. yo ya no vivo allá, pero bueno, Sí, cada un tanto día- voy y bueno, tengo una agenda complicada porque tengo muchos viajes. Vos estuviste No sé. conmigo hablando y Sí. yo estaba en cualquier lado cuando Sí. te contestaba. Pero bueno, todo es posible, ¿por qué no? Todo es posible. Bueno, un placer, Alta en Vivo con Claudia Piñeiro. Así que continúa viéndonos a través de Alta en Vivo en el Pabellón Amarillo.